Buenas tardes. Estamos aquí, los docentes de la provincia de La Habana, del país, para dar orientaciones a los estudiantes que se encuentran en el receso escolar producido por la situación que hemos presentado y por la orientación del país, para al respecto prepararse, que se preparen con vista a los exámenes que van a realizar cuando retornen a sus escuelas. Harían un trabajo de control parcial en el caso de geografía y por lo tanto los vamos a estar orientando con vista a que vengan bien y a que obtengan los resultados más favorables. El que le habla es profesor de geografía, Luis Rubén McIntosh, es colaborador nacional de la asignatura, y vamos a estar conversando del nivel de educación de jóvenes y adultos, que en este caso tiene tres momentos, tres niveles: el de primaria, que se llama educación obrera y campesina; el de secundaria, que se llama secundaria obrero campesina, y donde se trabaja el medio superior, que es la facultad obrero campesina. Hoy vamos a estar hablando de la facultad obrero campesina en la parte correspondiente a la geografía. En este sentido, vamos a tener tres encuentros donde vamos a conversar en un primer momento de la facultad, en un segundo momento del segundo semestre de la facultad y en un tercer momento de la primaria y la secundaria, y algunas orientaciones generales al respecto. Todo esto lo vamos a hacer a través de tres encuentros donde vamos a orientar a los estudiantes para que se preparen para esas pruebas que ya le estábamos orientando. Para contextualizar el momento de que estamos hablando, el docente podría realizar en un mapa localizaciones. Podríamos localizar a Italia, podríamos localizar también a Jamaica, podríamos localizar el continente africano. ¿Con qué objetivo? Sencillamente porque en esos lugares está yendo nuestro personal de salud a salvar vida, porque durante muchos años nuestros docentes, nuestro personal de la defensa, nuestro personal de salud ha ido al África y a otras partes del mundo a salvar vida y a colaborar con esos países para fortalecer su independencia. Es una forma, en el caso de la geografía, de contextualizar y de tener sentido del momento histórico, como nos enseñara nuestro comandante. Para esta contextualización podemos hacer también ese comentario, podemos valorar con nuestros estudiantes, podemos referirnos a qué significa eso, porque además todo esto que estamos hablando tiene una relación estrecha con la geografía. Si hablamos de salvar vida, tenemos que decir que salvar vida es una tarea muy importante en la protección del medio ambiente, y la geografía es rectora en este sentido en la protección del medio ambiente. Los docentes de la geografía tenemos que estimular, orientar, participar en actividades donde los estudiantes aprendan y participen de forma directa en sus actividades para proteger el medio ambiente, para proteger la tierra, para proteger las esferas terrestres que forman parte de un sistema el cual tenemos que cuidar todos. ¿Cómo vamos a trabajar estos elementos? Hoy vamos a orientar los objetivos relacionados con el primer semestre de la Facultad Obrero Campesina. Son 2 semestres. Lo que vamos a trabajar de la facultad, que son los que trabajan la geografía. El primer semestre tiene un conjunto de objetivos y un conjunto de actividades, y esas actividades aparecen en los libros, aparecen en el atlas que le vamos a estar presentando, y ahí van a ir los estudiantes para leer, para hacer ejercicio y luego poder responder y poder sentirse cómodo
poder sentirse bien preparados cuando lleguen a sus escuelas, cuando retornen, cuando se dé esa orientación. ¿Cuáles son los objetivos que se persiguen en el primer semestre de la Facultad Obrero Campesina? Hay varios objetivos por unidades. Tenemos que decir que todos los objetivos deben ser evaluados en actividades sistemáticas, a través de pregunta escrita, a través de exposición de tarea, de presentación, a través de la realización de trabajos prácticos y otras vías, múltiples vías que utiliza el personal docente para eso. Hoy lo que vamos a presentar es una propuesta de objetivo, pero en este caso es para el trabajo de control. Sus profesores pueden además agregar algunos otros objetivos que ellos consideren que sus estudiantes están preparados, además de estos que nosotros vamos a orientarles en este momento. El primer objetivo que planteamos para el primer semestre señala argumentar la importancia de la geografía acorde a su objeto de estudio y tareas. Para este objetivo hay que cumplimentar, realizar un conjunto de actividades relacionadas con el objeto de estudio de la geografía, que posteriormente vamos a estar conversando, vamos a estar exponiendo esa importancia de ese objeto de estudio y de esas tareas. Vamos a decirle dónde se encuentra, dónde podemos ver, dónde podemos tocar y hacer partícipe al estudiante de ese objeto de estudio. Vamos a estarle diciendo cuáles son las tareas de la geografía y cómo el estudiante, cómo en su localidad, él puede estar en contacto con la ejecución de esa tarea y con la exigencia de que esas tareas en la localidad, en su provincia, en su municipio, en el país, en el planeta, puedan cumplirse a través de sus sugerencias. Un segundo objetivo es argumentar la importancia de las representaciones geográficas, destacando de esas representaciones geográficas las ventajas y las desventajas que presentan estas representaciones geográficas. Las representaciones geográficas son muchas. Un plano que tenemos en nuestro consultorio puede ser una representación geográfica. Pero vamos a estarnos refiriendo al mapa y a la esfera. Es la que deben prepararse, es la que deben estudiar para la comprobación que le haría el docente, el profesor, la profesora de ustedes cuando retornen. Un tercer objetivo en esa unidad sería, al pasar a la segunda unidad, sería explicar el origen y la estructura del sistema solar, y para destacar el origen y la estructura del sistema solar, por supuesto que tenemos que hacer un paréntesis, tenemos que subrayar la Tierra, que es nuestro planeta y que tiene determinadas características que deben conocerse, que debemos profundizar un poco más, que debemos tener más detalladas y no debemos dejarla a un lado, debemos estudiarla con algo más de profundidad al respecto. Otra característica, otro objetivo que vamos a estar trabajando, que vamos a estar abordando, es caracterizar los movimientos de rotación de la Tierra, destacando sus consecuencias. O sea, cuando hablemos de los movimientos de rotación, de los movimientos de rotación de la Tierra, tenemos que referirnos, la Tierra se habla de 14 movimientos. Sin embargo, nosotros en nuestras aulas estamos destacando el movimiento de rotación y el movimiento de traslación. ¿Qué tenemos que saber de ese movimiento? Las características, qué diferencia un movimiento del otro y cuáles son las consecuencias que se derivan de ambos movimientos, que por supuesto tienen una gran influencia en la vida, en nuestro accionar, y por lo tanto debemos saber, debemos fundamentar, debemos argumentar, explicar causa, efecto en relación con este elemento. Y otro objetivo que debemos trabajar es
ejemplificar las leyes que se ponen de manifiesto en el desarrollo de la envoltura geográfica. O sea, la envoltura geográfica tiene un conjunto de leyes que vamos a estar hablando de ella unos minutos después. Pero para estudiar esas leyes, para conversar sobre esas leyes, y para estudiar esas leyes, ustedes deben saber de qué estamos hablando cuando decimos envoltura geográfica. Y de eso estaríamos exponiendo, estaríamos analizando, estaríamos dando ejercicio y tarea. En el primer objetivo, que se refiere a argumentar la importancia de la geografía en relación con su objeto de estudio y tareas, hay un objetivo que dice, que se refiere a la relación del ecosistema hombre-tierra. Entonces, en esta relación del ecosistema hombre-tierra deben estar presentes algunos elementos que no podemos dejar de tocar, que no podemos dejar de precisar en esa relación hombre-tierra. Primero, que ahí está toda la población humana que participa en las tareas. Y cuando decimos toda la población humana, deben estar bien claro todos los estudiantes, toda la población, todo el que quiere estar contextualizado, que en esa relación hombre-tierra, que está toda la población, bueno, ahí está la mujer, ahí están los niños, ahí están las niñas, decimos toda la población. Debemos utilizar un lenguaje incluyente para eso, un lenguaje donde no digamos, se supone que está la mujer, no debe suponerse, debe decirse, debe definirse. Es relación hombre-tierra, pero participando toda la población, participando todos en las acciones que se realizan. Cuando estamos en el campo, ¿quién está participando en la siembra? Cuando estamos en el jardín de nuestras casas, ¿quiénes participan en la siembra? ¿Quiénes participan embelleciendo? Participan todos. Por lo tanto, todos están ahí y debemos declararlo. No debemos decir que está implícito, que se supone. En estas cosas, las suposiciones deben ser un poco más precisas para declarar. La integración en esta relación de lo referente al objeto de estudio de la geografía, debe haber una integración. ¿Integración de qué? De todos los componentes. Si hablamos de la sociedad, si hablamos del hombre y si hablamos de toda la población, ahí está uno de sus componentes. Pero si hablamos de la fauna, de la vegetación, de las diferentes esferas de la envoltura geográfica, en este caso, pues debemos hacer referencia a cómo se relacionan, a cómo debemos protegerlas todas, a cómo debemos conocer, saber que si afectamos una de ellas, las estamos afectando a todas. Si nosotros contaminamos las aguas, ya sabemos que vamos a ver un río con un aspecto desagradable, que la fauna de ese río va a estar en condiciones desfavorables, también las plantas, esa agua no se puede consumir, en esa agua no debemos hacer estancia nosotros porque nos puede dañar. De manera que tenemos que estar claros que todas las esferas son afectadas cuando nosotros no actuamos bien hacia el medio ambiente. Y eso está presente en esa relación referente al objeto de estudio de la geografía. Por eso se utiliza la palabra también armónica, porque estamos buscando, la geografía debe propiciar y toda la población junto con nuestro lenguaje debe plantearse hacia un desarrollo sostenible. ¿Qué sería un desarrollo sostenible? Muy sencillo, que nuestra población, que nuestros hijos, que nuestra descendencia pueda ver lo que hemos visto y que pueda verlo mejorado, que pueda verlo más embellecido, porque como hemos aprendido más, como hemos desarrollado más, pues debemos buscar mejores medidas para que eso se conserve y también se mejore. Mejoramiento y conservación son dos principios, son dos elementos que no pueden faltar en la geografía. Mejorar lo que ha recibido
transformación, conservar lo que todavía está bien, y por ahí debemos andar en el objeto de estudio de la geografía. ¿Se manifiesta ese objeto de estudio? ¿Dónde se manifiesta? Bueno, se manifiesta en nuestra localidad, en cada industria, en cada área agrícola donde está participando la población, y ahí podemos irlo a buscar, ahí podemos decir, esto debe mejorarse, esto debe, si está bonito, puede estar mejor. En ese sentido, debemos todos participar y todos colaborar. Las tareas de la geografía, objeto de estudio y tarea. ¿Qué pasa con las tareas de la geografía? Entre las tareas, vamos a decir algunas, son múltiples tareas las que tiene la geografía. Vamos a decir algunas. La protección del medio ambiente. Por ahí empezamos, con nuestros médicos salvando vidas, con nuestros soldados defendiendo la vida en otros pueblos del mundo. Otro ejemplo, el uso racional de los recursos. Cuando protegemos las aguas, esa agua que consumimos y que la podemos ver en un río mal usada, mal cuidada, hay que tratar de primero cuidarla para poderla usar en primer lugar. Pero cuando la usemos, tenemos que usarla correctamente. Por eso estamos llamados en nuestra localidad, en nuestros alrededores, todos los salideros, todo lo que significa desperdicio de agua. Es un elemento que debemos trabajarlo, que debemos exigirlo, sencillamente para que sea parte del uso racional de los recursos y que tenemos acceso a esa solicitud. Nosotros podemos tener acceso a usar los recursos racionalmente. En nuestras casas, el agua que usamos y la ahorramos, contribuimos de esa manera al uso racional de los recursos. En nuestro trabajo, cuando veamos que las plantas no se están cuidando, que se están talando indiscriminadamente, ahí podemos exigir y contribuir. Podemos denunciar en el mundo cómo se talan los bosques, podríamos decir el Amazonas, incendiado durante tanto tiempo. Podemos expresar, denunciar al mundo nuestro criterio, nuestra posición. Hay múltiples vías para hacerlo y para decir nuestro criterio. Ahí contribuimos también al uso racional de los recursos. La búsqueda de nuevas fuentes de energía. Búsqueda de nuevas fuentes de energía, ¿por qué? Sencillamente porque las energías tradicionales, hablamos del petróleo, hablamos del carbón, hablamos del gas, tienden a agotarse. Nosotros tenemos que tomar medidas para que eso, para contribuir y para estar preparados cuando llegue ese momento. Nuestro país creo que es abanderado, considero que es abanderado en esa búsqueda de nuevas fuentes de energía. Vemos florecer los paneles solares, vemos florecer las turbinas eólicas, vemos el biogás, cómo se realiza para obtener un gas a nivel de localidad, a nivel de centro agropecuario, a través de las heces fecales de los animales, humanas, etcétera. Pero también hablamos de la biomasa, que el biogás es biomasa, pero ya hoy estamos hablando de usar el marabú, de usar muchas cosas para obtener, muchas de estas fuentes para obtener energía. Bien, hay una planta que se está haciendo nueva, que se está trabajando, que la ha anunciado ya nuestro presidente, para obtener energía eléctrica por vía de la biomasa. Y nuestro país está haciendo muchas cosas. La energía hidráulica, la microhidroeléctrica y múltiples tareas se están desempeñando en nuestro país en ese sentido, pero eso hay que multiplicarlo, tenemos que continuar haciéndolo mucho más en esta etapa, donde tenemos un enemigo grande atacándonos para no dejarnos obtener el petróleo que necesitamos. Por lo tanto, tenemos que ir a esta fuente de energía alternativa, a la búsqueda, y es una tarea también de la geografía. El uso de una metodología adecuada para el estudio del planeta. Hay que utilizar métodos para estudiar el planeta, para estudiarlo desde el punto de vista de su estructura interna. Bien, el planeta tiene energía también interna, la energía geotérmica. Bueno, sencillamente hay que estudiar, hay que buscar métodos, cómo estudiar eso para poder
aprovecharlo, para poder tenerlo y para además poder cuidarlo y tomar las medidas necesarias. Vaya, algo que nos ataca tanto, los ciclones tropicales, hay que estudiarlo. Hasta los tornados tenemos que seguirlo estudiando por los efectos que nos ocasionan. Y ahí están las metodologías que tienen que usarse en la geografía para el estudio del planeta, para el estudio de un conjunto de elementos que nos afectan o que nos pueden aportar beneficio. Cuando vayan a estudiar, vayan a prepararse, otro elemento que debe destacarse es la importancia de las representaciones geográficas, sobre todo en cuanto al mapa y la esfera deben ir a sus ventajas y desventajas. La esfera es la mejor representación del planeta, es su ventaja. Con el mapa no ocurriría lo mismo. Por lo tanto, cuando vayan a estudiar esto, deben ir a sus diferencias, se le va a estar preguntando en su trabajo de control, por lo tanto, es un elemento en el cual hay que prepararse porque lo vamos a estar preguntando. En el origen y estructura del sistema solar hay dos teorías fundamentales, las nebulares y las catastróficas. Esas teorías dan lugar a que se forme el sistema solar y son los elementos que mandamos a estudiar a través del libro de texto que vamos a decirle unos minutos después en qué página está ese contenido. Deben estudiar además cuál es la estructura del sistema solar, cómo está formado, y dentro de eso debe destacarse nuestro planeta Tierra, muy importante porque es donde vivimos, es un planeta igual que los demás, pero es donde vivimos, es donde hay vida, o sea, tiene características particulares que no debemos olvidar. Debe caracterizarse el movimiento de rotación con sus características y sus consecuencias, como planteábamos anteriormente, sobre todo ahí para ver la política de ahorro, por ejemplo, cuando se hace cambio de horario, etcétera, y cómo en nuestras casas nosotros podemos contribuir a ahorrar energía, teniendo una política adecuada, siguiendo las orientaciones de nuestro Estado revolucionario. Al ejemplificar las leyes, debe definir la envoltura geográfica, que es toda el área donde actúa la sociedad, transformándola desde lo más profundo de la Tierra hasta lo más alto, pero es donde se transforma. La Luna no podría ser considerada como envoltura geográfica. Y hay que estudiar sus leyes, que está en continuo desarrollo, por eso podría comenzarse por la continuidad de la evolución y después seguir las demás. ¿Dónde encontrarán estos contenidos nuestros estudiantes? En el libro de texto, su libro de texto, es Geografía 4, como lo ven ustedes ahí, la unidad 1 y 2 que aparece en la página 1 a la 26, que corresponde con las unidades 1 y 2 del semestre. Deben además consultar la antología de mapa, que es que está aquí, porque ahí, por ejemplo, además de las actividades cartográficas, pueden ver un conjunto de elementos sobre el sistema solar que le va a ser muy útil para su utilización y para su preparación. Esos dos elementos no deben dejar de analizarse, por lo tanto, lo estamos recomendando. En ejercicio, ¿qué le planteamos? Ejemplificar en su localidad el objeto de estudio de la geografía y su tarea. Eso es un ejercicio que se le va a estar preguntando en el aula. Análisis de esquema como el del sistema solar y de los movimientos de la rotación que aparecen también en el texto, bien, y que van a responder ahí la forma, el sentido y la duración, hacia alrededor de quién se mueve la Tierra, cuánto dura ese movimiento y además también van a hablar de cuáles son sus consecuencias, diferentes en cada uno de los movimientos. La política de ahorro del país durante los cambios de estaciones, la actividad cartográfica al referirse a los países y sus diferentes horarios en igual momento. En el libro de texto aparecen actividades al respecto. Localizaciones según las leyes de la envoltura geográfica. Responder las preguntas 2 y la pregunta 5 de la página 25 y 26 del libro. Ambas hablan de las leyes de la envoltura geográfica. Bien, por lo tanto, ahí están las diferencias
y los elementos que ustedes van a ir a buscar en el texto y en su atlas. Ahí están bien claritas las preguntas, pueden responder de cada uno de los movimientos y de cada una, en su localidad, el objeto de estudio y tarea. En este ejercicio que hemos mandado, características, consecuencias de los movimientos y de las leyes, los ejemplos que también pueden estar en la localidad, además de las preguntas que orientamos aquí en el libro de texto, que aquí lo tienen. Considero que en nuestras próximas clases vamos a estar retomando parte de estos elementos y vamos a estarle orientando otros nuevos. Vamos a seguir trabajando con esta literatura, además de otras que ustedes pueden consultar, como la pueden ver como la digital, en sus celulares pueden encontrar elementos, los docentes le están poniendo tareas que las realizan a través de los celulares y a través de la informática. Esto hay que continuarlo desarrollando y por ahí vamos a estar andando. Muchas gracias.